¿Qué hay? ¿Cómo están? Este video estaba en deuda. Era el video en el que iba a hablar acerca del patrón Bilder. No había subido video porque estaba haciendo algunas cositas, pero ya estamos aquí. Antes de me gustaría hacer un pequeño recuento acerca del último patrón en el que viví porque hubieron algunas cositas que las dejé en el aire, que no me gustaron. Entonces, el patrón anterior que habíamos hablado de Abstract Factory, dijimos que ese patrón era el que resolvía el problema de crear familias de objetos sin tener que especificar su clase concreta. Este patrón es este. Acuérdense que hablamos de que teníamos una clase abstracta pizzería, que era el que definía todas las pizzerías. O sea, hablamos de un caso abstracto en el que yo tenía varios negocios de pizzería. Entonces, yo tenía, por ejemplo, una pizzería de pizzas argentinas y una pizzería de pizza italiana, que cada una hacía pizzas distintas y que mi pizzería me permitía crear esos tipos de pizzas sin especificar al momento de la construcción qué tipo de pizza específica era que yo iba a crear. Es decir, yo tengo aquí una clase abstracta pizzería en la cual yo defino dos métodos, crear pizza y crear empanada. Cuando yo implemento aquí en mi clase pizzería argentina, yo tengo que para crear la pizza, o sea, que para crear pizza, yo aquí, fíjense que aquí yo devuelvo simplemente un objeto pizza. Ese objeto es un objeto abstracto. O sea, que todas las pizzas que yo creo son hijas de esa pizza. Entonces, mis clases derivadas, aquí por ejemplo en el caso de la pizzería argentina, él devuelve, o sea, devuelve la clase abstracta, devuelve el tipo general. Y yo aquí retorno la concreción de esas pizzas. Igual, por ejemplo, aquí en el caso de la pizzería italiana, yo aquí, por ejemplo, mi objeto de tipo pizzería, lo que quiere decir que tiene dos métodos, que son create pizza y create empanada. Y que este devuelve una empanada y ese devuelve una pizzería. Entonces yo adentro en la implementación devuelvo el tipo concreto de la pizza que estoy creando en ese momento. Entonces, el patrón builder, que era el que íbamos a tratar, primeramente vamos aquí a la teoría. O sea, la teoría se define fácil. Dice que es un patrón de diseño creacional que permite construir objetos complejos paso a paso. Es decir, tengo un objeto muy grande. Ese objeto naturalmente, y bueno, no naturalmente, en muchos casos, tener que construirlo a veces se vuelve un poco tedioso porque tiene muchas partes. Y puede también darse el caso de que no todas esas partes yo las tenga que configurar en un momento determinado. Entonces él, cuando yo tengo un objeto así tan grande, tan complejo, él me permite irlo creando paso a paso y ya veremos ahora en la implementación cómo funciona. Entonces, yo tengo aquí, por ejemplo, lo voy a explicar con el mismo ejemplo de pizzas. Yo tengo, por ejemplo, aquí una clase abstracta que se llama Pizza Builder, donde yo defino los métodos. Buildear la masa, buildear la salsa, buildear el agregado. Tengo aquí este método toString que para lanzarlo por consola y tengo el build pizza. Ya build pizza es el que se encarga, fíjense que él se encarga aquí de llamar al método build masa, build, perdón, build salsa y build agregado. Entonces él aquí se encarga de retornar el objeto pizza. Ya, o sea él se encarga de construir la pizza. Entonces si vamos al objeto pizza, yo tengo aquí la clase pizza, tengo las siguientes propiedades que son masa, salsa, agregado y una descripción. Tengo aquí el método toString que me permite tirarlo por consola y tengo mi método constructor. ¿Cierto? Entonces aquí mi método constructor recibe esos parámetros y él se encarga de llenar las propiedades sencillas. Otra cosa, o sea, que cabe destacar en este punto. Fíjense que ahí yo estoy respetando lo que es la responsabilidad única. ¿Qué quiere decir? Que esa clase no tiene nada. O sea, esa clase lo único que trata es todo lo relacionado con la pizza. Ella no tiene nada que se salga fuera de ese concepto. O sea, es lo que en inglés se llama el separation of concerns. O sea, que el interés de esa clase y por ejemplo y de la clase builder es definir solamente las partes correspondientes a su naturaleza, a lo que ella es. Por ejemplo, build
Pizza Builder simplemente se encarga de construir la pizza. Fíjense que él tiene los métodos que me definen cada una de las partes de esa pizza. Tiene Bill masa, Bill salsa, Bill agregado. Y cuando yo buildeo, fíjense que él aquí en el Bill Pizza, él me retorna ya la pizza construida. Fíjense que estamos usando un principio parecido al principio anterior, que es en el que yo defino o sea, en el que yo retorno una abstracción en vez de una concreción, lo que me permite a mí poder eh, poder concretar un objeto distinto en el momento de la implementación. Entonces, él se encarga aquí, fíjense que él se encarga solamente aquí de construir la pizza. Él ahí no sabe qué pizza en qué momento determinado se está creando ni nada. Entonces, ya por ejemplo Pizza Italiana Builder, fíjense que aquí ya yo yo heredo de Pizza Builder, o sea, ya yo estoy construyendo un builder de pizza. Entonces fíjense que él en el método constructor él me define la descripción, y fíjense que aquí él me devuelve una más. Fíjense que aquí bueno, vamos por esa parte. Vamos ahora para allá. Entonces fíjense que aquí el método masa yo le estoy haciendo un override. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy definiendo una implementación, o sea, yo estoy ahí usando lo que se llama el polimorfismo. O sea, yo estoy definiendo una implementación específica para esa clase hija de la clase builder, en el cual cuando yo le digo build masa, él me retorna un objeto que, si ustedes se fijan, hereda de masa. O sea, fíjense que aquí la clase pizza builder en build masa devuelve una masa, ¿verdad? Entonces aquí build masa devuelve una masa, pero yo aquí lo que devuelvo es a la piedra devuelve de masa, o sea, hereda de masa, o sea que es una concreción de masa, pero tiene una implementación distinta aquí en la descripción, si ustedes se fijan. Entonces, así mismo pasa con salsa. Fíjense que el objeto salsa, el método salsa devuelve una salsa, pero oliva hereda de la abstracción. Fíjense que aquí arriba está definida la abstracción salsa. Entonces cada una de estas son los tipos de salsa concretos que va a tener mi pizza resultante. Entonces así mismo pasa por ejemplo con el agregado. Agregado veniendo haciendo ingredientes adicionales, pero eso es ya más de acuerdo al ejercicio. Entonces, aquí tenemos los agregados, que era lo que iba a hablar ahorita, lo que dije que íbamos a posponer un poco. Fíjense que yo tengo una clase abstracta agregado. O sea, eso es el tipo genérico de los agregados. Entonces aquí yo tengo todos los agregados concretos que puedan tener mis pizzas en un momento determinado. Tengo, por ejemplo, berenjena, le puedo agregar berenjena, le puedo agregar orégano, le puedo agregar anchoa, etcétera, etcétera. También, por ejemplo, con la masa. Yo tengo un tipo abstracto para las masas, ¿verdad? Entonces aquí tengo mi concreción de todas las masas. Entonces cuando yo hago el builder, yo devuelvo específicamente qué masa, qué salsa y qué agregado va a tener esa pizza. Entonces, a la hora de yo ya construir de construir ya la pizzería, fíjense que aquí en mi menú, ok, un minuto. Ok, entonces aquí, ¿qué tenemos? Esto es una implementación de consola que yo hice, es un poquito compleja, pero estoy tratando de encontrar, o sea, de ir simplemente a la parte que a ustedes les interesa. Ya esto, como les dije en el video anterior, estos son ejercicios que ya yo tengo previamente hechos. O sea, no me detengo en estos videos para no extenderlos, de ponerme a hacer los códigos directamente, simplemente ya los tengo previamente. Yo tengo un repositorio que me pueden buscar como Juan René Soler, donde están todos estos ejercicios. Pero como les digo, no me siento a escribir los códigos porque extendería el video demasiado. Entonces, de esta implementación, la parte que nos interesa es... un momento. Espérense, dame un momento.
Ok, entonces aquí, por ejemplo, fíjense que yo tengo una lista de builders de pizzas, ¿verdad? Entonces yo tengo aquí, por ejemplo, tengo un builder de pizza italiana, tengo una pizza mozzarella builder y tengo un pizza light builder. Fíjense que si yo entro a esos objetos, ellos aquí ya tienen la implementación de cada una de los componentes que va a llevar esa pizza. Entonces, fíjense lo siguiente. Fíjense que ya yo tengo aquí, fíjense que cada pizza builder, ¿qué él hace? Él define la implementación abstracta de cada uno de los componentes de la pizza. Pero ¿qué pasa? Él tiene un método definido, o sea, mi pizza builder genérico tiene un método que se llama build pizza. En el momento en que se genere ese build pizza, él va a ir llamando cada uno de estos objetos y lo que se va a retornar aquí, por ejemplo en la masa, él lo que va es, como es un método que yo lo sobreescribí en mi concreción específica, o sea, perdón, aquí, fíjense que yo le digo a la pie, yo le digo que aquí, o sea, yo le hice un override de build masa y digo que la masa es una masa a la piedra, que es salsa de oliva y que el agregado es anchoa. Cuando yo ejecute el build pizza, o sea, cuando yo le diga al pizza italiana builder que builde la pizza, aquí la masa que él va a retornar es la masa a la piedra, la salsa que va a retornar es la salsa de oliva y el agregado va a ser anchoas. Entonces, cuando él venga aquí a mi clase abstracta pizza, fíjense, aquí en el método constructor, que él recibe la masa, recibe la salsa, recibe el agregado y recibe la descripción, ¿verdad? Entonces, él las propiedades que va a llenar, o sea, aquí fíjense que él llena las propiedades. Entonces, aquí estas propiedades, los valores que van a, fíjense que esas propiedades están definidas de los tipos genéricos de cada uno de los componentes que llaman pizza. Eso quiere decir que la masa, y fíjense que aquí recibe el tipo genérico, es decir, que si la masa que yo le paso por aquí es la masa a la piedra, mi propiedad masa va a obtener el valor a la piedra, la salsa va a ser oliva y el agregado va a ser anchoas. Entonces, ¿qué quiere decir? Aquí, cuando yo llamo el método build pizza, él me devuelve la masa. Fíjense como decía la definición, él va construyendo el objeto por partes. O sea, yo aquí, perdón, no, aquí no, aquí, fíjense que yo tengo por ejemplo, pizza italiana builder. Entonces, fíjense que cada uno de esos métodos, yo voy definiendo cada uno de mis agregados. Entonces, build pizza aquí, en el genérico, build pizza, que recuérdense que como hijo de este es un método que va a tener ese también, herencia, en programación orientada a objetos. Fíjense que él va por parte definiendo cada una de las componentes de la pizza y al final le pasa todo eso a la pizza y la construye. O sea, se está cumpliendo la definición que habíamos dado al principio, que es que el patrón builder te permite crear objetos complejos haciéndolo por partes. Entonces, ya al momento de yo, por ejemplo, venir aquí y decir, aquí, el menú, y decir, por ejemplo, fíjense que yo aquí defino 3 tipos de pizza. Entonces aquí yo lo que hago es que defino un menú o sea, esto aquí ustedes lo van a ver funcionando ahora. Eso es un simple menú. Entonces ese menú lo que hace es que la pizza que me retorne, o sea, el builder que me retorne, fíjense que aquí yo tengo una lista de builders, ¿verdad? Aquí, una pizza de builders, ¿verdad? Y tengo un select list. Eso es un componente genérico que yo creé para la aplicación simplemente. Entonces, fíjense aquí él coge el índice del select list, aquí que es el index, se lo pasa a los builders y el builder que me retorna, él le dice build pizza. O sea, fíjense que yo tengo 3 ahí arriba definidos. Fíjense que yo tengo estos 3, ¿verdad? Entonces, el que yo seleccione, él lo va a tomar y simplemente le va a decir, ok, construyeme esa pizza e imprímela. ¿Qué se va a ejecutar? Ahí se va a ejecutar el método toString que yo había definido. O sea, este método toString. ¿Qué va a contener ese método toString? Bueno, ese método toString
si nos vamos aquí, por ejemplo, a pizza, fíjense, yo tengo aquí otro toString donde se define un detalle de los componentes de mi pizza. Entonces, fíjense que aquí él va a agarrar la pizza y acuérdense que el método writeLine lo que imprime es lo que le hace un toString por atrás. Entonces, él simplemente lo que va a hacer es que va a ejecutar perdón, un poquito de gripe. Él va a ejecutar el toString, este toString que está aquí. Y va a hacer un detalle de la pizza que estoy imprimiendo en este caso. Entonces, vamos a correr eso. Hacemos lo siguiente, decimos a los métodos creacionales el builder, ¿verdad? Ok. Entonces decimos .NET Run. Perdón. No es aquí que tengo que hacerlo, es aquí. Entonces, aquí tengo que comentar este patrón y descomentar el patrón builder, ¿verdad? Exacto, que es el patrón que vamos a ver ahora. Entonces, ahora sí, puedo correrlo, digo. Entonces digo .NET. No, perdón. Entonces aquí digo si .NET Run. Ahora sí. Entonces, fíjense lo siguiente. Aquí yo tengo pizza italiana, pizza mozzarella, pizza light, que son, si ustedes se fijan, ok, fíjense, vamos a hacer un stop antes de correrlo otra vez. Fíjense que esas son las tres pizzas que yo tengo aquí. O sea, tengo la pizza italiana, pizza mozzarella, pizza builder. Ese texto que ustedes vieron es ese texto que está aquí. Fíjense que al momento de que la pizza builder, él le dice que la descripción es pizza italiana, que aquí es pizza mozzarella y que aquí es pizza light. Entonces, cuando él hace aquí ese build, ¿verdad? Ese build es este que está aquí. Él lo que hace es que agarra la lista y la renderiza. Pero no vamos a entrar en ese detalle, esos son detalles de la aplicación. Entonces vamos a correr. ¿Cierto? Entonces aquí tenemos pizza italiana, pizza mozzarella, pizza light. Cuando yo le digo, por ejemplo, que quiero crear una pizza italiana, él me dice masa a la piedra, salsa oliva, agregado anchoa, tipo pizza italiana. Perfecto. Entonces le digo ahora que quiero una pizza mozzarella. Me dice que la masa es al molde, la salsa es tomate, el agregado orégano, tipo pizza mozzarella. Perfecto. Entonces digo ahora pizza light. Me dice masa integral, salsa light, agregado berenjena, tipo pizza light. Si ustedes se fijan aquí, en la parte de los agregados, por ejemplo, en la pizza light build, si yo vengo aquí me dice que la masa es integral, como estaba en el cosa, en el menú, que aquí esto es la salsa light y el agregado de berenjena. Entonces, hasta aquí eso es todo. Ese es el patrón builder. Fíjense que el patrón builder te permite construir un objeto complejo por partes, y más o menos eso sería una forma sencilla de implementarlo en C#. El próximo patrón que vamos a ver va a ser el patrón factory method. Me gustaría que, si este video recibe buena aceptación, hacer esto mismo, pero hacerlo de otra forma. Se puede hacer de otras formas, entonces me gustaría que lo viéramos. Y nada, esperen el próximo video, que es el de Factory Method. Hasta aquí el video de hoy, y apóyenme, denle like para seguir con este sueño de hacer contenido de calidad acerca de la programación. Bye.